Bueno, gracias a una beca Fulbright tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos y, cosa curiosa, aterricé en la Universidad de Columbia. Yo nunca desconocía completamente la universidad y sus medios. El hecho es que, como me había apuntado para acústica, arquitectónica y además computacional o computadores relacionados con música, aterricé en el departamento de ingeniería y el departamento de ingeniería tenía un apartado de arquitectura acústica con el que entonces era uno de los grandes en arquitectura acústica, porque al fin y al cabo fue el que hizo el nuevo Metropolitan, la ópera Metropolitan, y él tuvo que reformar el Lincoln Center. Pero lo curioso era que había el departamento de música electrónica. Y eso fue mi gran sorpresa, porque tan pronto me instalé en la residencia de estudiantes, lo primero que hice es telefonear al departamento de música y pedir una entrevista a Vladimir Ussachevsky. Me dijeron que no estaba, pero que dejarían recado y que poco después me llamó. Esto en Estados Unidos es una gran facilidad. El propio Ussachevsky me dijo, puede venir y hablamos. Y lo único que me dijo es que, bueno, sí, aquí tenemos un estudio de música electrónica, hacemos muchas cosas y necesitamos gente, pero para hacer trabajos sucios, que llamaban él. Así que transportar altavoces, transportar aparatos, lo que fuera. Le dije, no tengo ningún problema porque estoy acostumbrado de España de hacerlo. Me dijo, muy bien, en la próxima oportunidad que va a haber muy pronto, le llamaré para que nos ayude. Y así es como entré en el departamento, en el laboratorio de música electrónica. La ventaja era, yo a partir de ese momento, mis estudios de ingeniería pasaron a dejar de ser una prioridad. Acústica, arquitectónica, sí, pero lo demás no era tanto de mi interés, porque lo que me interesaba era lo que había descubierto de nuevo. Y si yo podía aprovechar la beca para trabajar ahí sin ningún cargo para ellos, para mí esto era lo máximo. Porque yo había estudiado mucho la música electroacústica y la electrónica y todo lo que se había desarrollado anteriormente en España. Incluso había dado conferencias y había preparado cosas. Lo que pasa es que nunca me había dedicado a la composición. Pero ahí vi la oportunidad de que podría eventualmente componer. Con lo cual me convertí en asistente del laboratorio y además me convertí en lo que se llama en el que llevaba el mantenimiento de uno de los laboratorios, que era lo más importante, porque además eran aparatos que eran muy sensibles y que se estropeaban con cierta facilidad, había que recomponerlos, y yo tenía ciertas habilidades que podía aprovechar para hacerlo. Aparte que había un departamento de ingeniería que en caso de problemas me podía ayudar perfectamente a resolver los problemas que yo no supiera resolver. Pero esto funcionó muy bien y además pues, me encargaron de que me ocupara de los estudiantes y que digamos, les ayudara a trabajar. Porque además en aquel momento, por ejemplo, sincronizar magnetofones no era una cosa sencilla, porque había que apretar el botón al mismo tiempo. Poco después conseguimos que el ingeniero construyera un aparato que automáticamente podíamos arrancar los 4 magnetofones al mismo tiempo. Pero en aquel entonces no, había que asistir, él no tenía 4 manos, por lo tanto si había que sincronizar 3 o 4 magnetofones, había que utilizar el dedo para ayudarle al compositor. Y así es como fue y así aprendí también el oficio, porque vi cómo trabajaban los otros y para mí eso era la enseñanza propiamente dicha, es la artesanía pura. Dicho esto, me interesé mucho naturalmente por todo el ambiente musical de Nueva York,
yo conocía unos cuantos de los, conocía a John Cage, conocía a David Tudor, y además en Nueva York en aquella época aterrizaba todo el mundo. Yo tuve que ayudar a Stockhausen en una de las conferencias que dio allá, y había otra gente que, Berio, también tuve que asistirle, o sea, hubo toda una serie de gente que aparecía, que había que ayudarles y que de alguna manera mi asistencia era positiva y además conocía a la gente, lo cual estaba muy bien, ¿ya? Esto significaba que también todos los movimientos que hacían estos compositores en Nueva York, pues yo estaba más o menos al corriente de los conciertos, y en uno de estos conciertos pues vi como Charlie Moorman tocaba el cello, una de las grandes piezas de John Cage, que es una obra que se llama 34 minutos, no sé cuántos, y ella lo tocaba prácticamente sin partitura, yo sé, se la sabía bien de memoria y lo tocaba de una forma excelente. En esto, de alguna manera, entablé contacto con ella y me pidió incluso que la visitara en el hotel donde ella vivía, para que quería hablar, a ver qué posibilidades había de que pudiera colaborar, porque yo, claro, me ofrecía a todo el mundo para poder colaborar. Yo estaba ahí, y por lo tanto tenía todos los gastos cubiertos con la beca, pues fantástico. Yo me ofrecía a todo porque lo que me interesaba era meterme en el mundillo aquel. Y ya digo, como ella también estaba en el grupo de Cage, tuve esta entrevista con ella. Lo que pasa es que no quedó en nada, pero sí, me di cuenta, ella era una persona que tenía sus problemas, sobre todo porque se había divorciado recientemente, se había casado con un contrabajista, y de alguna manera hacía una vida independiente muy típico de Nueva York, que se defendían como podían, haciendo conciertos, bolos, lo que fuera. Porque ella había estudiado en el Juilliard, en la escuela Juilliard, que además estaba a 4 pasos de la Universidad de Columbia. Esto significó que, de acuerdo, no quedamos en nada, pero sí, de alguna manera, volví a participar en lo que se llamó el primer Festival de Vanguardia de Nueva York, que además lo organizó ella. Ella reunió a todos los individuos que corrían por Nueva York para hacer una especie de festival Fluxus, que en Europa ya tenía mucho éxito, y además pues había europeos que colgaban por ahí, que venían o de vacaciones o que, bueno, pues que estaban dispuestos a presentar lo que ellos hacían. Total, que este primer festival de vanguardia tuvo mucho éxito. Además fue en el Judson Hall, en la calle 57, un sitio muy adecuado, con mucho espacio. Y, por ejemplo, Cage pues interpretó una de sus variaciones que para mí me pareció una payasada, pero bueno, es lo que hacía Cage. No es que fuera muy interesante, pero en cambio sí había otros que vinieron, que en este momento yo no recuerdo. Recuerdo a Brecht, supongo que era uno de los hijos del autor teatral, que se había exilado en Nueva York hacía muchos años y que, bueno, ahora su hijo, pues seguro que estaba buscándose la vida también en Nueva York. Esto significó, además también en esta ocasión tuve la ocasión de encontrar a Edgar Varèse, que después con él trabajaría posteriormente, pero era por la relación que había con el laboratorio de Columbia. Y Varèse era también otro espíritu inquieto que venía a todas estas actividades un poco extrañas, porque le interesaba todo lo que hacía la juventud, ¿ya? Y esto era para mí un gran aliciente, que un viejito como él pues viniera a los conciertos. Esto era algo que estaba muy bien, porque además él había sido uno de los precursores de la música contemporánea en los años 20, y se había establecido en Nueva York, y bueno, ya era ya un personaje de la ciudad. La cuestión es que
yo continuo viendo todos estos conciertos y claro, coincidí con las primeras experiencias de Nam June Paik, que mostraba la utilización de televisores con grandes ¿cómo se llama? Imanes, y deformaba la imagen. Y esto era muy curioso y era muy atractivo, porque además conseguía imágenes que eran algo insólitas, que solo lo habíamos visto pues un poco o sea, convertía el televisor en un aparato ¿cómo se llama? En un equipo electrónico puramente de visión, de imágenes, y era muy interesante porque lograba superposiciones de estas imágenes y además lo hacía con un determinado ritmo, con lo cual el espectáculo se convertía en algo, digamos, algo muy interesante, porque además él traía varios televisores y tenía varios de estos magnetos que además pesaban muchísimo. La cuestión es que me pareció interesante. Y de esto nació una confluencia que yo ya no viví entre Charlie Moorman y Nam June Paik. Se asociaron los dos y bueno, hicieron... yo después vi, porque yo posteriormente los dos festivales de vanguardia de los 2 años siguientes no pude vivirlos. El primero porque yo estaba de luna de miel en México y el segundo porque ya me fui de Nueva York. Y realmente Charlie Moorman llegó a hacer muchos de estos festivales de vanguardia durante muchos años, que llegó prácticamente hasta los años 90. Y se mantuvo como una fuerza muy importante en la escena de Nueva York. Como violonchelista no sé ya cómo funcionó, porque desconozco, porque muchas veces los instrumentistas con el tiempo se cansan de utilizar su propio instrumento, utilizan el instrumento como performativo, como hizo con lo de los televisores en el brasier, pero seguro que creó imágenes que debían de ser muy impactantes. Digamos, el Festival de Vanguardia se convirtió en una especie de derivado del Fluxus, pero no llegó a la sordidez del Fluxus que llegó a tener en Alemania, porque en uno incluso llegó a haber un suicidio. Y esto, bueno, digamos, ellos fueron muy comedidos, porque además la censura en Estados Unidos era muy importante, sobre todo a nivel moral. O sea, ya que le permitieran a Charlie Moorman el ponerse los televisores en el brasier, ya fue seguro, alguna protesta debió haber. Pero ya el mundo aquel ya se había transformado. Bueno, primero empezó como un colectivo de artistas, pero llegaron a tener festivales. Yo recuerdo, hay un libro sobre Fluxus, pero todos los festivales prácticamente tuvieron lugar en Europa, y más bien en Alemania y en Austria, donde todo esto era muy permisivo. Mientras que en Estados Unidos no, porque además, por ejemplo, este festival de vanguardia, el primero, no fue verdaderamente Fluxus. El segundo y el tercero ya debieron empezar a ser más Fluxus, invitando a gente que venía de Europa. Porque claro, en el momento que los europeos se dieron cuenta que en Nueva York podían tener, ¿cómo se dice?, visibilidad, se apuntaban. Es un poco lo que le pasó a Cage. Cage cuando tuvo su visibilidad en Europa. O sea, Cage no era famoso en Estados Unidos. Cage volvió de Europa, famoso de Europa, y así se convirtió en un personaje que digamos, ya le hacían caso a Cage en Estados Unidos. Pero no, o sea, es de vuelta. Hubo este grupo que había alrededor de Cage, que eran Morton Feldman, Earl Brown, David Tudor y John Cage. Eran los 4 que más o menos iban juntos.
Y esto crearon también una serie de espectáculos ellos, por su cuenta, pero ya a partir del recuerdo, hicieron Vexación, por ejemplo, de Satie, a imitación de que lo habían hecho en Europa. O sea, eran un poco imitación de lo que se estaba haciendo en Europa, lo estaban trasladando a Nueva York. Claro, y lo interesante es que estos europeos se venían a Nueva York porque veían que Nueva York se convertía en una meca del arte contemporáneo. Cosa que desde ahí, es ahí cuando se estableció un poco porque también Carlos Santos se desplazó a Nueva York. Yo a Carlos Santos recuerdo haber estado en su casa en Nueva York, como tantos otros. Todos estos festivales Fluxus era un poco la protesta del establishment ya. ¿Ya? O sea, tienes que recordar que el año 60 prácticamente la reconstrucción en Alemania había terminado. Las ciudades volvían a ser lo que habían sido antes, más o menos. Porque yo recuerdo en el año 55, la primera vez que fui a Alemania, no, 56, todavía había mucha cosa destruida. Pero en años 60, 61, ya esto ya había desaparecido. O sea que había ya un cierto bienestar en Alemania. Entonces es cuando empiezan a ver los jóvenes que empiezan a protestar de algo que no sabían qué. Pero además hubo la cuestión del muro de Berlín. Además, en aquella época ya no se podía cruzar al otro lado, porque todavía en el año 56 yo recuerdo haber cruzado a Berlín Este con toda facilidad, incluso hacer compras en Berlín Este y utilizar el cambio completamente ficticio de 4x1 de marcos alemanes y comprar muy barato en Alemania del Este, sobre todo discos y libros, y digamos, ya en el año 60, 61 eso ya se acabó. Entonces había un cierto espíritu procomunista, pero que no se sabía si era bien comunista o no entre los jóvenes. El Partido Comunista en Alemania llegó a ser proscrito, o sea, legalmente. Y esto creó una cierta inquietud que solo desembocaría en el año 68 en la famosa revuelta en Francia. Pero ese espíritu digamos, un poco revolucionario, contrarrevolucionario, como lo queramos llamar, en los jóvenes ya existía. Era una manera de deshacerse de los padres, que naturalmente los padres eran muy económicos, sabían lo que era el ahorro y sabían lo que era pasar hambre, y en cambio los jóvenes ya no. ¿Ya? Ese es el problema siempre de los cambios generacionales, y sobre todo cuando ha habido un periodo de penuria como fue. ¿Ya? Esto también lo conocemos en España, digamos, la levantada que hubo después de la muerte de Franco. Eso fue inaudito, pero fue más pacífico y más encaminado que en Alemania. ¿Ya? Entonces este movimiento Fluxus era un poco este tipo. Entonces también como Cage había demostrado que la música académica no era bienvenida, sino que todo valía. Y un poco lo que hacía Cage era esto, vale todo. Entonces Stockhausen se aprovechó de ello. Y el movimiento en Darmstadt se transformó en esto, en que el movimiento de Darmstadt, que era muy importante en cuanto a la música, todo el concepto de la música dodecafónica, que había sido el principio del Darmstadt, de pronto se fue abajo, porque ya y además esto dirigido por los cuatro grandes, como eran Stockhausen, Boulez, Berio y Nono, que además hay Maderna,
estos 5 que realmente en Darmstadt constituyeron como un bloque muy importante de renovación de Darmstadt, y de pronto las cosas que se producían en Darmstadt eran nuevas completamente. Yo recuerdo haber ido al Festival de Darmstadt en el 66-67, era realmente ya un movimiento completamente nuevo, donde las técnicas, o sea, digamos, el espíritu de Cage dominaba por todas partes. Entonces, esto, al volver Cage a Nueva York, se impuso también, porque los compositores, ya digo, como Berio y Stockhausen, se establecieron en Nueva York por un periodo. Maderna no llegó porque Maderna murió bastante pronto. Nono mantuvo su integridad comunista como tal y por lo tanto era vetado en Estados Unidos. Y Boulez, bueno, Boulez acabó siendo director de la Filarmónica de Nueva York. O sea que todos estos de alguna manera se trasladaron a Nueva York porque vieron que Nueva York era una meca de la música, ¿ya? Y es lo que se transformó Nueva York en los 60 y en los 70, fue la verdadera meca del arte en general. A Corberó se fue allá, cuantos otros, como dije, muchos bailarines, Seychelles Laver, que incluso también se estableció allá, trasladaron cosas que habían ya hecho en España, lo trasladaron allá, era muy bienvenido, pero se desarrollaron fuertemente más viendo cómo hacían otros algo que se parecía a lo que ellos hacían, pero de otra manera. Y esto les enriqueció. Pero era Nueva York solo, cuidado, porque en realidad el otro polo era San Francisco. San Francisco nunca llegó a tener la importancia que llegó a tener Nueva York. Y Nueva York es como llamamos un DF, o sea, no salía de Nueva York, ¿ya? O sea, la gente se iba a Nueva York, trabajaba en Nueva York, vivía en Nueva York y punto. Porque posibilidades fuera de Nueva York no las había. Pero había muchos mecenas y había becas, o sea, había mucha solidaridad a nivel económico. Porque obtener una beca Guggenheim o una Rockefeller o una beca Fulbright y encontrar, ¿cómo se dice?, posibilidades de performance, había muchas. Y el público pagaba. O sea, había público para eso y se llenaba. Eran a veces espacios pequeños, pero se llenaba y la gente contribuía. Bueno, yo lo consideraba como muy pesimista, porque todo era muy oscuro, la performance era siempre en semi-oscuridad y pasaban cosas. Pero pasaban cosas como un poco al estilo ionesco, o sea, pasaban cosas. Yo siempre me imaginaba, yo no creía que el público de eso pudiera sacar algo. Para mí no es que fuera algo muy interesante, sino sencillamente, bueno, era un espectáculo, ¿ya? Veíamos cosas que nunca habíamos visto, por decirlo de alguna manera. Pero de eso a ser algo espectacular no, pero la gente iba. O sea, quiere decir, es como una especie de un sistema pasivo donde suceden cosas y, bueno, tú vas a ver lo que sucede. Porque, digamos, no era teatro. O sea, el teatro convencional tenía su público en Nueva York. Pero esto eran performances en el estilo donde muchas veces se confundía con el ballet. En cambio, los americanos llegaron a ser muy ingeniosos, porque yo recuerdo ensayos con globos hinchables y cosas así, que se echaban los globos y que era mucho más lúdico la performance puramente americana que no la performance tipo Fluxus, ¿no? Era demasiado serio. Evidentemente lo fue, porque hizo estas primeras piezas con tocadiscos.
que además son del año 37-38, o sea, es mucho antes de una experimentación sonora de lo que ahora hablamos como arte sonoro. Y él ya lo hacía en la costa oeste, o sea, porque él en realidad venía de California. Entonces, después fue él el que impuso el piano preparado, y para mí sus sonatas y preludios son unas obras muy interesantes. Después ya pasó al concierto de piano, que ya para mí ya con todos sus silencios y los gestos, que además David Tudor lo hacía magistralmente, porque para mí John Cage sin David Tudor no hubiera sido nadie, porque David Tudor era capaz de hacer las variaciones de Cage dándole un ritmo y además un carácter pianístico que Cage no era capaz de hacer. O sea, Cage lo que hacía era jugaba, pero para mí era hacer el payaso. Por eso digo que cuando hizo la performance de las Variaciones 4 en el primer festival de vanguardia, no fue una performance muy burda, por decirlo de alguna manera. En cambio, Tudor lo hacía con elegancia, como pianista y organista. Además era un personaje serio, parecía casi un cura, porque siempre vestía de negro David Tudor. Pero era un personaje que además llevaba muy bien. Y en realidad los grandes, los que después hicieron grandes obras que me parecían mucho más interesantes que Cage, como por ejemplo Earl Brown, que es el que hacía composiciones móviles, un poco inspirado en Calder, en aquello de que la partitura en 4 o 5 hojas, pero el orden de las hojas se podía cambiar. Y eso creaba nuevas formas que sí que eran muy interesantes, sobre todo si eran bien interpretadas. Y esto era, Earl Brown se dedicó mucho a la dirección de pequeños grupos instrumentales que esto lo bordaban. Y sacaba mucho provecho de estas obras que parecían tan sencillas, le sacaba mucho provecho como ingeniosas y como aceptables a nivel musical, cosa que Cage no era.